Ahí está, ya estás en vivo. Yay, hola chicos, bienvenidos a su podcast de Urbanime, donde vamos a estar hablando de temas de ciudad, videojuegos y analizando los videojuegos con temas de ciudad y esas cosas del diablo. Y me acompaña un Rafalgar por aquí. Aquí está. Como, solo déjenme hacer unos movimientos más, chicos, y ahorita estamos con ustedes. Así, así. Que no los leo, muchachos, no los leo. Me quedé en escuchar invocación a la miau. Y así. Me va a aparecer el chat ahí y así. ¡Yay! Ahí está, ya sale el chat. Sí, ya salió el chat. Bien, perfecto. Ahora sí, ya salimos nosotros. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Ay, dice mi celular que hola. Y así. Es momento de quitar esta música. Me encanta porque la quito así bien al chile en lugar de bajarle. Y así. Pero es un tema muy interesante del cual quiero platicar con ustedes. Son cosas que pasaban hace ya un rato, medidas que se tomaron en pandemias anteriores y así, entonces va a estar interesante nuestro tema, es el higienismo, chicos. Estoy abriendo los acordeones, muchachos. Pues miren, nada más, así por encimita, les vamos a platicar un poquito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pandemias por las cuales se tomaron estas medidas de higiene. Del cómo es que uno llegó a ser pulcro como hoy se conoce, ¿no? Comillas, ¿no? Entre comillas, porque sabemos que algunos otakus como nosotros, digo, perdón, como algunas personas, no se bañan. Oh, sí, oh, sí. Pero sí, todo tiene que ver. ¡Hola, Tecito! ¡Crema en los cuerpos! Y También, chocolatenlos también. ya sé. Ah, estoy muy emocionada porque estas cosas, oh Dios, me encantan. ¿Y qué creen? No le cambié el pinche título y se me olvidó. Oh, sí. F, F, por estar Vamos a hablar de haciendo otras higienismo en cosas. Power Rangers. En Power ¿Cómo, Rangers, a huevo. cómo metían al Megazord al Car Wash para Yo que no no sé contagiara? cómo rayos le hacían para tener esas licras limpias todo el tiempo, ¿sabes? Probablemente Alpha los limpiaba cuando no estaba en cámara. Y lo veías con su cubetito. Ya sé. Era la chacha de todos, ¿no? El Ujú. alfa, güey. Era la chacha. Oh, por Dios. Ay, pues nada. Vamos a empezar con estas pandemias de el cólera, muchachos. El cólera fue una tras otra oleada de epidemia que azotó a la humanidad, vaya. Principalmente nos vamos a enfocar en la zona europea. Y miren, hubo pandemia de cólera 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y entre pandemias de cólera había la gripa rusa, bueno, estaba la gripa rusa, la tuberculosis 2 veces y la gripe española. Entonces, no sé si tú quieras empezar con algo, Ra. Pues bueno, antes de eso, hay Ajá. que también hacer hincapié en que de hecho, o sea, es también probable, no es por asustarnos, no quiero asustarte, Bart, pero la cólera no está erradicada, entonces hemos tenido un buen de pandemias de epidemias de cólera, pero literal la única enfermedad que hemos sido capaces de erradicar ha sido la viruela. Y eso, Y entre vaya, la comillas, OMS. ¿eh?
entre comillas, pero la OMS la declaró oficialmente erradicada en 1980 y luego como que ahí hubo pequeños brotes, Ajá, sí. pero sí, ahora sí que tuvieron que hacer como un análisis de 3000 años, ¿no? Ahora, ¿por qué pasaba esto? Porque básicamente durante la Edad Media las ciudades eran un desmadre, ¿no? Estaban hechas así, o sea, ponías el castillo y órale, pongan casas donde se les dé su gana, ¿no? Entonces, estaba pues muy junto el asunto, muy pegado. Y pues también estábamos hablando de una época donde, de hecho, el concepto de higiene No no existía, existía, no ¿no? existía. Sí, o sea, llega a existir hasta el siglo XVIII, pero ahorita vamos para allá. Pero literal, o sea, para la gente era normal, literal, cagar donde comían, ¿no? Así es, Eh, Ceci. ¿Cómo se dice? Déjenme Ah, pongo en el chat acá. se Ajá. me fue ¿Qué? el pedo. Dice, lo que dice Tessy, tiraban el balde de popó por la ventana, Yo ahí ya tengo me que ahí en el agua. contarles una anécdota con eso. O sea, no es mi Ujú, anécdota tal cual, pero más bien es un dato curioso del por qué el aguas, ¿no? Que ujú, tiene que ver justo con lo que acaba de decir Tecito. Oh, sí, oh, sí. Pero antes voy a retomar lo que tomaste tú de cómo estaba configurada la ciudad entonces. Para entonces las ciudades eran amuralladas porque estaban constantemente en guerra. Entonces, ujú, por estrategia, las ciudades se hicieron laberínticas o de plato roto, justo para que los enemigos tuvieran más problemas al llegar al centro para conquistar y derrocar al así rey. es. Entonces, como la metrópolis, o bueno, no era metrópolis, pero la ciudad era muy condensada, no había forma de que hubiera viento, viento cruzado para que se llevara todos esos olores, pestes y así, y que mientras, es que hay tres, cuatro cosas importantísimas sobre la higiene, que de hecho tiene que ver mucho en construcción, que tiene que pegar el sol, tiene que haber viento, viento Ujú, cruzado para que se lleve pues todo lo insalubre, digámoslo así. Um, y así cosillas importantes, ¿no? De hecho, hay muchas cosas con respecto a que te dé el sol, porque incluso de ahí viene el nombre de sanatorios, pero eso viene más adelante. Pero entonces por estrategia militar se hacían las ciudades densas para que no haya, para que les fuese más complicado llegar a donde estaba el dirigente o el rey. Y entonces por eso la ciudad era un cagadero. Entonces no había vientos que pudieran ayudar a limpiar el ambiente, no había drenajes, no había nada. Eso lo van a ver hasta en un ejemplo muy bueno. ¡Hey, hola Dani, ¿cómo estás? Un ejemplo muy bueno de estas innovaciones vaya, en la ciudad se da hasta el proyecto de Cerdá, que es el ensanche de Barcelona, pero eso también lo ujú. vamos a ver más adelante. Y eso es por poner un ejemplo, porque Francia también lo hace, ensanchando calles para hacer las líneas rectas y poder a los revoltosos poderlos como como dominar, vaya, como tenerlos más apaciguados, más tranquilos, poder dominar la situación en cuanto se dan estas oleadas de gente inconforme y que va y se manifiesta y así, pero antes era manifestarse a palos, ¿no? Bueno, todavía, pero ahorita la gente ya es más decente, no como aquellos Eh, ayeres. Pero sígueles contando cómo estaba lo del cólera y así, antes de pues que, mira, mientras yo pongo el chat. en cuanto a que ahorita la gente es más decente, es debatible. Es relativo. Es relativo. Em, lo del cólera me decías, ¿verdad? Ajá. Bueno, como lo dijo Drasucita, de hecho tuvimos
varias epidemias de entrada, Van a ver un para cambio los que chiquito, no, pero ahorita me cambio. va. Ajá, De entrada, la cólera, pues es para los que no sepan o no les haya dado, ojalá no les haya dado en algún momento, a mí nunca me dio, creo. ni a mí. Es una enfermedad intestinal, ¿no? Es contagiosa. Hay una bacteria que, como un chetito, que pues Un básicamente poquito produce diarrea así, te haces explosiva. agua, cagando, ¿no? Hagan de cuenta como el agua del lavado de arroz, así. A la Y pues, bestia. Qué sí, asco, Rack. y en esa, y Y en lavado de esa, arroz. y en esa diarrea, pues sale pues, todo el sodio, todo el potasio, todo lo que requerías tú para más o menos para más o menos salir del paso. Ajá. eh, pues, fue, ¿no? De hecho, la palabra es griega, que significa, bueno, cólera significa bilis. Y supuestamente eh, vino de la India. Ya ven que en la India no son como que muy, o sea, no quiero sonar gacho, pero como que no tienen una higiene bien acá, por el asunto que siempre están en contacto con animales y la cuestión religiosa. Ujú, De hecho, es común que la gente hindú se enferme, pero bueno, lo más temprano que tenemos de la cólera es en 1642. Hay una descripción en el de Medicina Indorum es un médico, a ver, es un médico holandés, Jacob de Bont. Él decía que, bueno, él dio esa descripción de la enfermedad basado en los antecedentes de la cólera en India, ¿no? De hecho, de Medicina Indorum es latín para el título, bueno, y el Indorum viene de India, ¿no? Dice, te situamos del río con cadáveres y el canibalismo. a eso vamos. De hecho, o sea, también se cree mucho que surge el cólera en la India, porque pues era resultado de las pobres condiciones de vida que había ahí, ¿no? Y justamente había mucho, o sea, sí, aparte de que el río Ganges como es sagrado y pues no es muy limpio, menos ahorita, y toda esa cuestión, también había zonas donde había como agua anegada, ¿no? Ujú, Entonces, pues, o sea, tienes agua anegada y pues es gente pues pobre en 1642 en India. Pues no, ahora sí que no te va a distinguir del agua limpia, potable, corriente, ¿no? Entonces, esa gente consumía esa agua y pues se expandió por las rutas de comercio que había en ese entonces a Rusia. Rusia es como el primer antecedente europeo, por ahí de 1817. Y de ahí ajá. se exportó la enfermedad a Europa y Norteamérica, y al resto del mundo, ¿no? De hecho, como por esas fechas, a principios del siglo XIX, eh, también se fue justamente por las rutas comerciales a China y Asia. Entonces, como necesitábamos un pretexto para ponerle un nombre, le pusieron en aquel momento cólera asiática, ¿no? Eh, Más o menos se contabilizan como siete pandemias. La última fue en Indonesia en 1961. Y la primera, bueno, como ya lo había mencionado, ocurre en Bengala, en esta región de la India, cerca de Calcuta. Ay, no, pero imagínense qué random, ¿no? Y qué feo vivir para una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 pandemias. O sea, mientras te está agarrando una pandemia de cólera, entre pandemia uno y pandemia 2 de cólera llega la epidemia de tuberculosis, ¿no? Y es como de, Mm, verga, güey. Y ahora la tuberculosis, ¿no? Y apenas están viendo y procesando qué hacer con la maldita cólera y llega, boom, tuberculosis.
pasan 3 pandemias de tuberculosis, digo, 3 pandemias de cólera y otra vez otra de tuberculosis, luego otra de cólera, luego una gripa rusa, luego otra vez cólera y por último la gripe española, que ni española era, ¿verdad? Igual que No, la no era rusa, ni española. rusa era. Pero Ajá. el punto es que con todo esto, se, o sea, todo esto llevó a crear una corriente que se llama el higienismo. Esto es, la gente creía, bueno, empezaron a pensar, ¿no? Que tal vez todas estas infecciones se daban porque pues olía mal. Entonces, la fetidez y la podredumbre y todo eso a lo mejor traían todas estas enfermedades. Y entonces es por eso que los doctores de la peste, por ejemplo, traían estas máscaras en forma de pico de ave, Ujú. pero estaban rellenas de aceites y de cosas para Hierbas él, de ajá, olor. para ellos oler algo, um, algo no tan, vaya, para disfrazar la podredumbre y eso, porque Ujú. justo se creía que si tú olías esa fetidez, te ibas a enfermar. Entonces por eso ellos llenaban ese pico de aceites y cuanta madre para ellos oler una cosa más agradable y tener una probabilidad menor de enfermarse. Que aparte sus ropas eran súper pesadas, eran de cuero y tenían ciertos protocolos, digamos, en la vestimenta para poder atender a los pacientes. Ujú. Realmente no todos ellos eran médicos. De hecho. Hay algunos que simplemente agarraban el hábito, se dedicaban a medio recetar porque sabían que pues igual se iban a morir y pues muchos de ellos ya nada más llegaban a levantar cuerpos, la neta. Sí. Y como dice Tessy, muchos terminaban apilados, muy cerca del río, otros en el río, uy, una cantidad de cosas que tú dices, verga, güey. Y ahí fue donde se empezó a retratar también eh, en estas corrientes de arte, imagínense, ¿no? Estos vatos haciendo grabados y haciendo caricatura de esas primeras caricaturas que aparecían en los periódicos, donde había gente pues muriéndose y había gente de toda clase, ricos, pobres y demás, ¿no? Y a todos se los lleva la chingada, la muerte estaba muy presente desde entonces. Entonces Sí, de hecho. incluso, ay, ¿qué pasó? Eh, no, no, no continúas, perdón. No, 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 dale, dale, dale. De hecho, el asunto de los doctores de la peste, o sea, para que vean cómo desde toda la vida hemos sido reactivos a una enfermedad en lugar de eh, preventivos, ¿no? O sea, no Ya sabemos qué sé. hacer ya hasta que la tenemos y ya hasta que está, pues, medio la banda empieza a pensar ahí cosas, ¿no? En el caso de los doctores de la peste, que bueno, la peste ya estamos hablando de una enfermedad así mucho más, severa, la peste negra o la peste bubónica, la cual todavía sigue, o sea, todavía Todavía se existe. reportan casos de peste negra en Estados Unidos y así. Eh, o sea, la lógica de los doctores en aquel momento y que perduró durante mucho tiempo, estaba basado en la teoría miasmática de la enfermedad, ¿no? Que era como que la enfermedad surge a partir de pues, una emanación fétida del suelo, o sea, así lo describían, y agua impura. Y también un poquito, fíjate hasta dónde nos vamos, ¿no? A la teoría hipocrática de los humores, de que pues, había como cuatro humores que determinaban pues, qué tan propensa era una persona a enfermarse. O sea, la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre, ¿no? Pero estamos Ajá. hablando de Hipócrates, estamos hablando de que todavía en la Edad Media traían pues teorías médicas de 1500 años antes, Antes ¿no? de Cristo, De 1000 ajá. años antes. Sí, era bárbaro.
un poquito con lo de la cólera, pues se me estaba yendo el dato. De hecho, la novela esta de Gabriel García Márquez, El amor en tiempos de cólera, es justamente durante una epidemia de cólera. Y ahí está uno de los ejemplos también de cómo la gente tiene que cambiar ciertas cuestiones para intentar mitigar los efectos de una enfermedad. En este caso, por ejemplo, en algún punto de la novela mencionan este barco que trae una vela amarilla que indica que pues, las personas que están ahí están infectadas de cólera y que pues nadie se puede acercar a ese barco ay, no me acuerdo si en 30 días, en 40 días, justamente la cuarentena. Cuarentena. Ajá. ¿Tú te imaginas, no sé, que tuvieras, no sé, no tuvieras otra alternativa más que ser un doctor de la peste negra? Jalo, jalo, jalo. ¿Jalas? Yo la neta Sí, no sé, güey. mira, piénsalo así, o sea, estás en la Edad Media, si no te vas a morir de la peste, te vas a morir de cualquier otra cosa, ¿no? Y me voy a morir con lana, Este, bueno, sí, o moramos sea, con lana. no traes mucha esperanza de vida y tienes el chance de vestir completamente de negro, bien hermético. De hecho, ahora sí que podríamos considerar que es de los primeros trajes médicamente herméticos, porque Herméticos, bueno, no dejaban ver nada. sí. Y vas con tu bastoncito, sin tocar a la gente, con tu Ah, sí, es bastoncito y nada más cierto. como picándoles Y los las puqueas. purulencias. Oh, Ajá, sí, los puedo puqueas. puquearlos para decir, oh, usted está enfermo. Ajá, Oh, dice, sí, pero genial. fíjalo, sí, yo igual, o Ya sea, sé. así que yo Ay, sí, ya, no, la neta, yo sí. quién sabe. Yo creo que en la edad. Qué bueno que yo no nací en la Edad Media. Yo no sé qué haría. No tengo idea. Yo creo que me hubiera disfrazado de hombre y me hubiera postulado como caballero o algo así. Sí, No sí, lo sí, te sé. veo siendo Juana de Arco, un pedo así, Ándale, sí, manchado y Grande una Francia. cosa así, porque no, o sea, es que no me veo primero en vestido, ni en outfit de este, de doctor, de la peste, ¿verdad? Tal vez recogiendo ¿Cómo cuerpos, sí, te pero enfermarías no, o así? sea, pero, Y eso sí te pero, daría. pero es que sí tendría como el cuidado de llevar, tal vez no la cabeza de cuervo y eso, o de pájaro, pero Ujú, sí algo diferente, porque también llevaban otro tipo de máscaras, no nada más esa. sí, Entonces puede ser eh, que sí, dice Tecito, a mí me hubiera quemado por quemado por bruja, bruja. a la bestia. A Y mí sí, también yo creo, ¿eh? probablemente, sí, por no, ahora sí que no cumplir el estándar. Pero fíjate, como nota al margen, a lo mejor en una sociedad escandinava sí habrías encajado mejor, porque con los vikingos, pues las mujeres podían también entrar a las incursiones con los hombres. ¿Mm? Puede ser, puede ser. Y así, pues total. Entonces, también dentro de todo este desmadre que se empieza a hacer por la ciudad, Dios, es que no lo puedo creer. Más adelante dicen, ¿qué les parece si lavamos la ciudad? Y entonces la gente, o sea, los gobiernos empiezan a hacer lavados de calles, de edificios, de fachadas y todo porque sabemos que todo lo tiran ahí, en las Ujú, calles. Hay veces, fíjense nada más, imagínense ustedes con su familia, no sé qué tan grande sea su familia o qué tan pequeña sea, imagínense en un cuarto de 4x4 que a veces las familias eran los bisabuelos, los abuelos, tus papás, tus 9 hermanos, porque ujú. en aquel entonces había un chingo de familia, y todo pasaba en ese cuarto de 4x4. Y No cuando había decimos todo es ventana, todo, ¿eh? sí, 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 no había ventanas, solo era como la cama, un pequeño comedor y una cubeta y San se acabó. ¿Por qué? Porque todo pasaba ahí. Se lavaba, se higienizaba, o sea, cada quien se bañaba y lo que sea como podía, si es que les alcanzaba el agua, del agua que Ujú. pudieran obtener, casi siempre era de charcos, de lugares así, del río más cercano, este,
que del techo se acumuló, ahí van al techo a juntar agua para comer, lavar y todo lo que necesitaban y al último era el baño, güey. Ujú. Casi siempre por eso decían que eran los baños vaqueros, porque nada más se medio lavaban las axilas y la trasera y así, ¿no? Entonces, Y, y eso cada cada 15 mes, días cada o dos cada meses, mes, sí. sí, no Sí, sí, era sí. diario, porque era Ajá. un lujo. Además, estos cuartos solo tenían puerta, no, por lo general no tenían ventanas. Ujú, Entonces exactamente. era horrible vivir así. Nada más imagínense que están comiendo y tienen el tendedero y tienen a sus 8 hermanos ahí haciendo desmadre, encuerados unos, otros Ujú. embarrándose la caca con los otros, no sé. Porque pues también los pañales, los desechables no existían. Y las mamás no siempre tenían cómo lavar los pañales usados de los chicos. Entonces, eran tiempos muy complejos y muy, eh, pues muy culeros, la neta, sí, muy culeros. Entonces, llega todo esto de vamos lavando las calles. ¿Saben qué? Pues creo que la gente también necesita aseo. ¿Qué vamos a hacer? Para mitigar todo esto, pues empezaron a hacer fuentes públicas. Exacto. Se hizo todo un negocio a raíz de vender agua en cantarito. Entonces iba pasando como antes el de la leche, antes así pasaba un vato vendiendo agua en El aguador. cantarito. Ajá, en el aguador, así es. Y vendía agua en cantarito, se empezó a hacer, vaya, aparte de fuentes públicas, baños públicos. ¿Por qué? Porque todavía no se hacía como dentro de la casa tener un espacio para hacer del baño, ¿saben? Ujú. Y a raíz de reeducar a la población de, este es un baño, se va a utilizar así. Y por eso están los baños públicos. Y la gente así, se amontonaba en los baños públicos porque era una novedad, era como ir a la cafetería, güey. Algo así. Sí. ¿A dónde vas? Pues al baño. Y estaban 4, 5, 10, 15 mocosos fuera de los baños, que estaban a veces afuera de una tiendita o de lugares en donde había gente con dinero, por lo general. Entonces, porque todo esto ya se ve como equipamiento dentro de la ciudad, los baños, que ahorita ya lo vemos así como que súper necesarios e indispensables dentro de nuestra casa. Y con Ujú. uno no es suficiente. Si viven 5 en una casa, un baño no es suficiente. Sí. Entonces, ahí también empiezan a ver, empieza a gestionarse esta posibilidad de tener baño en casa sin que sea un lujo, porque al principio era un lujo. También Ujú. se crearon lugares donde las personas pudieran lavar su ropa con agua no tan sucia de la que podían juntar en los charcos, porque por lo general, como les había dicho, iban al charco más cercano, porque era agua, ¿qué importa? Ahí la lavaban. Y eran Sí. 5, 10, 15 personas que estaban lavando su ropa en un charco con agua, un charco de agua. Era horrible, porque igual el agua estaba súper puerca y eso. Aparte, como lo había dicho Tecito por ahí, todos estos cuerpos de muertos de cólera, de peste, de todo, terminaban o en el río o mal enterrados, en una lluvia se salían. Muy pocos cementerios había en ese entonces y mal hechos porque hay veces que se filtraba el agua y los líquidos Ujú. cadavéricos salían. Entonces se veía como una especie de caldo Sí, de verdoso. caldo de muertos ahí, Ajá, era un bien, caldo de bien acá. muerto perro que tiene un color así como verde aceituna Ujú. y pues ya sabrán a qué huele todo aquello, ¿no? Entonces también empezaron a ver qué onda con los cementerios, qué onda, y empezaron a meter como equipamiento entonces los lavaderos vecinales o los lavaderos pues comunitarios, los baños y inventaron los balnearios. Sí.
para que la gente se aseara, güey. Que Así, güey. fíjense, o sea, los balnearios los rescatan de los romanos, de hecho, porque había Sí, balnearios públicos. Los romanos eran hasta son más limpios más que limpio, la sí. gente medieval, ¿no? Con respecto a los cementerios y también a los rastros públicos, Sí, justamente por eso los mandan a las afueras de las ciudades, para que no, ahora sí que todo eso, todo ese aroma que viene obviamente con su respectiva bacteria no estuviera dentro de la ciudad y no estuviera circulando dentro de la urbe, ¿no? Claro que pues también como que no tomaron en cuenta, y eso también lo hicieron aquí en Nueva España, porque consideren también como ustedes vieron la Nueva España, el virreinato, o los virreinatos en México, en Perú, Nueva Granada y todo eso, es como era la Edad Media en Europa, ¿no? Aún con algo esos así. 500 años, 800 años de diferencia, nuestras sociedades eran muy medievales con la Nueva España. Entonces también aquí pasó eso. Tenían, ¿cómo se llama? Pues los cementerios, los hacían inmediatamente ahí donde cerca por ejemplo, de la casa del virrey. Y pues también era un desmadre. También hubo muchas epidemias durante la Nueva España. Una de las más graves, era el Matlazáhuatl, que se supone que fue, bueno, creen que fue una viruela, que igual casi barrió la bueno, la actual Ciudad de México, como nota el margen. A la bestia, güey. No, y antes también los mexicanos antes de la conquista eran súper limpios. Ujú, Tenían hasta drenaje y acueductos y no sé, una serie de cosas que después les vamos a hablar ya especialmente hablando de todo el drenaje y todo lo que teníamos antes aquí. Pero, pero, este, sí era un desmadre, o sea, se tuvo que reorganizar la ciudad para poder mitigar todas estas cosas. ujú, Entonces, ya después de haber rescatado los balnearios y así, ya empieza a haber gestión sobre la ciudad. Los primeros que empiezan a hacer todo esto, lo empiezan a hacer en Francia y en España. En España, si ustedes se avientan, no sé, busquen algo de el ensanche de Barcelona, van a ver cómo, este, Cerdá empieza a ver una traza perfecta, cuadrada, hagan de cuenta, esta es la cuadra, así este cuadrito, pero aquí le hace unos cortes, aquí le hace unos cortes, entonces a eso se les llama chaflán. Entonces, ¿cómo se llama? Las esquinas están achaflanadas, o sea, cortadas, para que los autos tengan una mayor visibilidad. También ahí, junto con eso, empiezan a jerarquizar las tuberías y se genera toda una serie de tuberías en España para que ya no se dé esto ¿cómo se llama? De tirar los desechos por la ventana, que ahí es donde viene el dato curioso. Aquí en México nosotros decimos aguas para decir que ujú. hay un peligro, de peligro, quítate, en lugar de quítate, cuidado, que no sé qué, es aguas. No sabes qué, pero viene algo que que te va a perjudicar, o sea, es peligro. Aguas, y viene del abrir las puertas o las ventanas para con el cubo de caca aventarlo, pero antes de aventarlo se gritaba agua va para que la Ujú. gente que iba pasando no le cayera la mierda mientras tú la aventaras. De ahí viene el aguas. No De sé hecho. si ustedes lo utilizan o así, pero son datos curiosos que tú dices, güey, o sea, de haber sabido desde cuándo existe esa frase. Ujú, O sea, y a mí me llama poderosamente la atención esto, ¿no? Luego también lo pueden ver en algunas otras películas donde hay muy pocos drenajes. En los castillos había literal, pues, letrinas tal cual, agujeros, pero la mierda caía tal cual a la calle. Y estaba el sí, agujero del castillo, donde cagaban y todo eso,
salía la caca hasta abajo caía. Y ya cuando medio implementaron una serie de tuberías, igual la caca caía y se iba a un río, pero ya recolectaba todo eso. Los cementerios en las iglesias, así, sí, dice una sociedad religiosa y les pones el caldo de muerto, ya sé. Y había gente que, si tenía el espacio, los enterraba en su propiedad. Ujú. Y ahí mismo sembraba y cultivaba y todo. Entonces era tener comida contaminada también. Sí, Entonces hay un chingo de cosas que tú dices, eso es verde, cierto. güey. O sea, es que, ¿cómo le hicieron para sobrevivir tanto tiempo? O sea, por eso la expectativa de vida era tan corta. Mm, Simplemente el no haber drenaje, el cagar en donde sea, el cagar en donde comes, pues literal cagaban en donde comen, no se lavaban las manos, no se limpiaban el culo, o sea, Sí. los Sí, pocos de que hecho. podían limpiarse el culo era la realeza y se lo limpiaba otra persona y era un palo, literal, era un Ujú. palo, ¿Era un como palo? con una esponja, una tela, y se lo Ajá. pasaban una vez y ya. O Sí, sí, sea, no sí. era como que tan acá. Y mejor preferían ponerse talco o lociones o perfumes para Ajá, evitar para el disfrazar el hedor, olor. güey. Sí. Imagínense a lo que olía, no la gente, todo el ambiente en la Edad Sí, Media, güey. Dios, qué bueno que yo no vivo ahí, qué asco, güey. Qué sí, sí, perro sí. O sea, asco. Ew. es lo que no ves en las películas o así, ¿no? O sea, la Edad Media estaba rodeado de caca y llovía siempre por algún motivo, pero estaba rodeado de caca. De hecho, también, hablando de limpiarse el culo, porque aquí en Dale, dale. Urbánime nos encanta hablar de cosas escatológicas, también Siempre vamos a hablar de caca, siempre. siempre vamos a terminar hablando de caca. Los peregrinos, los primeros peregrinos que venían a las 13 colonias, que ahora son Estados Unidos, hacían algo similar para limpiarse la cola, pero ellos usaban mazorcas. O sea, Ah, agarrar seas la mamón. mazorca, sí, y así se limpiaban y ya. Tengo Y una ahora sí que pregunta te sobre saltaban. la mazorca, güey. ¿Ya estaba desgranada? No, ya estaba desgranado, sí, pues, o sea, Ah, se ok. comían los granos y ahí con el olote se, Sí, sí, sí. se limpiaban y ya. Se Ahora, limpiaban. pero lo dejaban igual en el suelo, ¿no? Qué O asco, sea, güey. y estamos hablando de 1600 y cacho, ¿no? Que se supone que más o menos la banda ya sabía qué y qué no hacer, ¿no? Sí, 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 que ya tenía más o menos una idea por tanto desmadre que les tocó, ¿no? Ujú. Pero, o sea, imagínense, qué asco. Si de por sí uno a veces se roza con cualquier pendejada que no hizo bien o que cuando te da chorro y tú dices, verga, güey, ¿en qué momento, no? Y estos cabrones yo creo que ya tenían bien curtidas las nylons para no sentir nada con la caca ahí. Porque qué bárbaros, qué asco. El sexo debe haber Es- sido también asqueroso. sí, no, lo era. Pero, o sea, se hacían su Qué propia asco, coraza, güey. su propia armadura, con pura caca cicatrizada y las nalgas, ¿no? Sí, Sí, no, qué como que asco, guacala. Imagínate ahí con una espátula ahí quitándote, ay no, qué asco, las tecatas de caca, ¿no? Y, arrancándote los, obviamente, naturales pelitos que hay, o sea, sí, ¿no? ay no, qué asco, güey, qué asco. No, imagínate también los que eran dichosos de encontrarse un lago para poderse bañar, que no dejaban ahí, güey, ¿cuántos peces no morían? Sí. ¿No? Dime más, dice qué asco. Güey, es que eran La reacción que esperaba de ti, sí. costras y costras de caca, güey. Es que no lo puedo creer, no. Pero sí, así era la gente, era re puerca. Sí. Yo no sé qué hubiera hecho yo en esas fechas, no, no, me muero. Me muero. Yo me baño 2 veces al día, güey. LOL. Yo a Ese. veces, o sea, a veces 2 veces al día. Ah, No, ok. a veces me baño, a veces 2 veces al día. Él es Eh, otaku. Ahora sabemos la nah. verdad, Ragvalgar. Es Oh, otaku. Hola, oh, no, bestia. no me miran, soy un monstruo. Ya Eh, sé.
Entonces, Pero, regresando un poco, ¿qué? ajá, No, dale, dale. dale tú primero. Justamente el asunto del ensanchamiento de las calles Ujú. es algo que había, y la idea de poner plazas donde estuviese una fuente y que de ahí ya ¿Les fuera, gusta la ahora sí que un pizza? entramado más parejo. A ¡Oli! partir de Tiempo Somos ahí, que te otakus al interrumpa. ataque. dale, dale. Gracias, Rafi Show. Muchas gracias por esos vitazos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yoshi. Estamos hablando de caca Y y sí, caca de y los vómito y peste ya y sé, y picar gente peste muerta y con un palo. con un Palo, sí. palo y puquear gente. Sí, sí. Y cómo empezaron los medios de sanitización y así. Así es. Sanitización. Dios. Y así. Eh, Entonces, Todo esto surgió a ¿Les partir gusta la de, o sea, pizza? de la necesidad que habíamos visto en la Arriba peste. la asquerosidad. ¡yay! ¡Arriba la asquerosidad! Muchísimas gracias por esos vitazos, Rafi. ¿Cómo estás? Y costras de caca, eso es cierto, Tessy. Sí. Surgió a partir de Da Vinci. Por ahí hay un manuscrito de 1480 Ajá. donde él primero justamente hace eso, como que dice, a ver, no, no, la ciudad ahorita está hecha en desmadre. Vamos a quitar las murallas, o sea, así de radical. Y en ese momento todavía había guerras, pero él dijo, Hay que quitar las murallas y hay que dividir la ciudad en dos niveles. El nivel de abajo, que sea para las rutas de comercio y transporte, y el nivel de arriba, que sea, ahora sí que literal sea puro paso peatonal. Entonces, pues eso va a hacer que la ciudad sea más ventilada, esté bien iluminada y va a reducir los daños en caso de desastres naturales como los terremotos. Y de hecho, a él se le ocurre, también hay que hacer que los desagües sean completamente subterráneos, que vayan por debajo del nivel del suelo, para que el agua ahí no se esté contaminando con lo que esté arriba, ¿no? Ujú. También él justamente dice, pues, también hay que hacer calles más amplias y entornos más abiertos para que no se concentre ahí todos los aromas. Como tal, esas ciudades no llegaron bueno, esa ciudad como la pinta Da Vinci, porque también era pintor, pero como la diseña Da Vinci, Ah, no llegó a ser 100% a la práctica, pero más o menos, ahora sí que hubo sus adecuaciones con el tiempo, como lo dice de la Susita, para ir cambiando el trazado urbano. Y así. y así. ¡Yay! Gracias por ese host, creo. Y así. Muchísimas gracias. No pude ver qué fue, pero muchas, muchas, muchas gracias. Dice, bien, bien, dejamos hablar, Rack. Gracias, Ya Rafi. acabé, Ya ya acabé. acabó. Pues nada, o sea, fíjate que acá yo retomando lo del ensanche de Barcelona, es que Ujú, también este individuo, Cerdá, o Cerdá más bien, estudió también las condiciones de higiene y dice, bueno, es que falta luz, hay que meter más luz, que haya aireación cruzada y contacto con áreas verdes, que eso es también importante, ¿no? También sí. las alcantarillas, entonces te digo, él hizo una jerarquía de alcantarillas, empezaron a hacer todas las alcantarillas, el alcantarillado, bla, 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 bla. Este, Francia también hizo lo suyo, lo propio en cuestión de alcantarillas y eso, y empezaron a hacer lugares como las estaciones de trenes en Ujú, zonas abiertas. sí, eso es cierto. Entonces, las estaciones de trenes, al ser abiertas, porque tenían mucha gente y viajaba mucha gente, pues ya no tenían el problema de que olea tan feo, tan culero, pues. Y era más Ujú, fácil lavar todo eso y que se fuera al desagüe. Además que el Cerdán fue de los primeros que acuñó el término de urbanismo como la planificación de una ciudad a partir de esto. Entonces, con esto se trató de hacer que o sea, que las escuelas, que hubiese escuelas que dieran al aire libre clases. El sanatorio, como sanatorio tal cual, también
se acuña en esos tiempos, porque se empezaron a hacer terrazas para que les diera el sol a los enfermos, para que ellos empezaran a recuperar. Entonces, sí se pensaron en la condensación de la ciudad, pero no, o sea, sí se hicieron multifamiliares, o sea, de edificios así con primer piso una familia, segundo piso otra familia, tercer piso, hasta cuarto, quinto piso con Ujú, familia, pero todos tenían áreas comunes y áreas privadas. Todos ya tenían, ya se pensaron en que hubiese que les diera el aire, que entraran los vientos cruzados, que les diera el sol, que tuvieran áreas verdes, o sea, que todos pudieran disfrutar de esas áreas verdes que antes no se podía, porque antes eso era solamente para los de Ciudad Jardín, como sí. Versace. Y era solamente un lujo quien podía estar en esos grandes jardines para hacer, no sé, un picnic o una convivencia o salir a pasear y eso, no podías hacerlo así, sino que tendrías que irte como al bosque así, o a páramos donde pues era súper peligroso porque te saltaban y etcétera, ¿no? Ujú. Y ya o sea, en Barcelona como tal, pues, no había, tendrías que ir a las afueras y pues tampoco era rentable. ¿Qué más? La venta de cántaros de agua, ya se los expliqué. Se integra el baño como una innovación en las casas y empieza a haber una cosa bien curiosa que se llama zonificación. Allá en Alemania y en España empiezan a determinar ciertas áreas del territorio para ciertos usos, o sea, se empieza a dar uso de suelo y que tú dices, ah, es que esta área de terreno va a ser mixta, ¿no? Va a Ujú. haber casa y va a haber tal tipo de negocio. O esta área va a ser puro multifamiliar. O qué tipo de, o sea, van determinando el espacio para una función, ya sea vivienda, ya sea algún tipo de comercio y así. Entonces, al dividir el territorio en zonas, a eso le llamaron zonificación, que es zonen, y esto es una corriente alemana. Y entonces también empiezan a generar grandes ventanas y terrazas justo para tomar el aire y el sol. Hasta hicieron edificios que decían que eran antituberculosis, ¿sabes? Porque tenían Ujú. terrazas y porque les daba el sol y eran los antituberculosis. Edificios antitubérculos, así, antituberculosos, perdón. Y ya. Y enseguida salió todo lo de Ciudad Jardín y las utopías. Pero eso lo tocaremos en algún otro podcast. O sí, o sí, o sí. De hecho, ahorita que hablas de las ventanas, Ajá, saludos, dale, date. saludos, camaradas streamers, usted sí va a entender la referencia. Aquí en México, eh, por ahí de 1832, eh, Santana, Su Alteza Serenísima Antonio López de Santana, Ah, ya el sé. Cojo, alias el Cojo, empezó a La hacer patita de como madera. impuestos así a lo loco, ¿no? Y justamente uno de los impuestos que él pone es un impuesto a las ventanas, ¿no? Y, o sea, fíjense cómo lo plantea, ¿no? Lo plantea como un impuesto a luces exteriores, porque cobraba por la luz solar y de farol que ingresaba a las casas. O sea, literal fue un impuesto a la luz del sol, ¿no? ¿Qué ocasionó eso? Que la gente empezara a construir casas pues con ventanas muy chiquitas. Si ustedes se fijan en las casas así bien viejas, que ustedes sepan que son de principios del siglo XIX, se van a dar cuenta que ahora sí que es la pared de adobe entera y como una rendijita de ventana, ¿no? Para evadir ese impuesto porque pues, no llega la luz del sol. ¿Qué ocasionó eso? Que el año siguiente hubo una epidemia de cólera, de tifo, de influenza, de fiebre amarilla y de paludismo. Entonces, No y manches. pues obviamente eso se tuvo que quitar, el impuesto iba a decir se derogó, pero se abolió.
el Ujú. impuesto se abolió, y pues ya, si se dan cuenta, las casas de los años siguientes son como más, o sea, traen sus Ya literal como sus ven, ventanales, ajá. ajá, Sí, no pero sí, ventanas, eran ventanales, ya era ya de... Nos quitaron las ventanas, ahora ponemos unas bien pinches puercas. ahora toda la casa serán ventanas. Ya sé. Pero para que vean cómo incluso la propia política, y bueno, como desde siempre aquí en México la política nos ha fregado, eh, eh, una de las epidemias que hubo aquí en México, y justamente cólera, retomando lo que comentábamos al inicio del podcast, se tuvo que ver con esta idea de cobrar el impuesto a A las ventanas, a las no la ventanas. miau. Sí. Y la gente sin dinero, imagínate, no, pues por eso hicieron nada más la rendijita así y ya, para Ujú. zafarse de todo el desmadre y ya cumplí con papi gobierno y tan tan. Sí, sí, literal. Damn, no, y es que también aquí daban cosas como la polio así bien duras cuando ya no deberían de haber casos y es como de, ¿qué? Y resulta que vas y ves en dónde viven y es como de, déjame, son lugares en donde justo no hay esos sistemas de, de salubridad y así. Que de hecho todo esto genera algo bien chistoso llamado estándares del mínimo para vivir y el Mm, interés social, viviendas de interés social. De ahí empieza el cómo se van sacando estándares para muebles, para espacios, cuál es el mínimo que yo puedo tener para vivir de espacio, ¿sabes? Y qué es lo mínimo en servicios que yo puedo tener, pero que puedo tener una vida digna en un ujú. espacio. De ahí empiezan las casas de interés social. Cierto. Sí, sí, sí. Con todo esto del higienismo, empieza todo lo de el mínimo para vivir, que es el interés social. Ujú. No, es un tema buenísimo. Todo eso de los estándares y que una mesa estándar. De ahí se determinaron las medidas que ahora conocemos de camas, que es la individual, la queen, la king y así, ¿no? Entonces tú dices, verde, o sea, ¿desde dónde viene? Todo lo que hay atrás para que nosotros tengamos lo que tenemos hoy, es como de, no sé, se me hace fascinante. Sí, sí, Hasta sí, el sí. decir aguas, que era nomás para que no te cayera, no te bañaras en caca. Y así, de chingado, me bañé hoy, me toca en un mes. Puta madre, ya me llenaron de caca. O sea, Sí. imagínate, ¿no? Me llenaron de caca, pero yo dije que en un mes y en un mes, porque tú no me Ya mandas. sé. Fíjate, yo tenía un maestro en la universidad, ahí Ujú. en la escuela donde estaba estudiando medicina, pero estaba estudiando optometría, pero había un vato que nos decía, si la caca fuera fluorescente, no necesitaríamos de luz eléctrica. Y yo así de, su madre. En la Edad Él Media tiene un buen menos, güey. punto. En la Edad Media menos. Hasta el Sí, culo no. se te hubiera prendido. Digo, ¿qué? Brillaría tu trasero. ¿Cuál estrellita? Oh, Y yo, sí. mierda. ¿Ves aquellos? Sí. Son personas. ¿Cómo sabes? Pues que traen caca, huevo. Son personas. Y la caca es fluorescente, pues. ¿Cuándo has visto las bolas esas de fuego? No, no, nunca. Nunca, jamás en la vida. No son brujas. Son gente con caca. Ajá. De las que no se les quitan las costras de caca. Oh, sí, oh, sí. Eh, Solo si fuera ahí está la fluorescente. explicación, sí. Sí, sin duda. Pero imagínense, no la miau, nos ahorraríamos un chingo en energía, güey, con la caca, güey. Y pues ya sabrán, ¿no? Las letrinas también se generaron ahí. Ujú. También un estudio sobre los baños secos, pero que se dejó a un lado porque pues qué huevo estar separando orina de caca y así. Mientras más vieja, más brilla, dice Tecito. A Ah, huevo. está así. La costra de caca entre más vieja, más brilla. Oh, sí, oh, sí. No, imagínate lo destapados que han de tener las fosas nasales, güey. Del tufo ahí, Mm, delicioso que se aventaban. Oh, sí, oh, sí.
Sí. Perdón, yo no puedo evitar hablar de caca. Siempre, ustedes los que me conocen desde antes, saben que toda la vida he hablado de caca. Siempre terminamos hablando de caca en este canal. Oh, sí, este no es una excepción. No, ¿cómo le harían para comer? Qué asco. O sea, con el pedazo aquí, con el elotito y la caca ahí comiendo el pollito y... Sí, Eh, tenían pollito, ¿eh? Pero pues, lo que tuvieran para comer. Ahí los cubiertos llenos de caca. Mmm, caca. Dice Mirsky. Oh, sí, caca. Pues al parecer era deliciosa o no sé, porque pues la gente comía, güey. No era como que se lavara las manos, ¿sabes? O sea, ujú, yo sigo traumada por cómo es que ni siquiera se lavaban las manos. Y ahorita, ¿qué pasa? Que ya tenemos hasta una forma más estricta de estarnos lavando las manos, la cara, los brazos, nada más para la hora de comer, es más, en cuanto llegas de la calle, porque necesitaste salir por comida, por la pandemia ujú. que ahora nos está azotando sí o sí, nos azota bien duro, llegas de la calle, inmediatamente se desinfecta tu cubrebocas, te desinfectas el calzado y te metes a lavar las manos, pero es lavarte los brazos y las manos. Y después, échate alcohol. De hecho, hay una película mexicana que se llama El esqueleto de la señora Morales, donde estas personas antes de comer, una de ellas le decía a la otra, lávate las manos y ponte alcohol. ¿Por qué? Porque la persona esta se dedicaba a ser taxidermista. Esto es que disecaba animales. Entonces Ujú. le tocaba manipular animales muertos. Entonces, para que estuvieran mejor o sanitizadas sus manos y que no olieran raro, le pedía pues que se lavara las manos y que se pusiera alcohol, pero no cualquier alcohol, sino alcohol alcanforado. Ese que huele ¿Cuál es como ese? a Vic Vaporru, ¿haz de cuenta? Ni idea. Como a Eso sí menta, no. como... Es que es una menta como... No como la planta, sino que sí huele muy fuerte. Entonces, cuando tú te lavas las manos con alcohol alcanforado, ya no huelen las manos, están entre comillas sanitizadas tus manos, Ujú. pero cuando tú tocas comida, eso te puede saber alcohol, alcanforado, alcanfor. Entonces, era la disputa que siempre tenían de, no, y yo voy a comer carne y quieres que la carne me sepa alcanfor, no mames, ¿no? Qué asco, ¿no? Y era como la pelea diaria y hasta la morra se ponía en plan de hacer como arcadas de, ay, no, no puedo tolerar cómo tú destazas animales y te puedes comer esa carne así como sin nada, pero lo está acompañando y está así como haciendo las arcadas, ¿sabes? Qué asco. No. Pero sí, desde ahí también sale lo de, lávate las manos y ponte alcohol. Y te digo que eso es del 59 por ahí. Entonces hay otra parte en donde ya se olvida todo esto de lavarte las manos y ponerte alcohol y solamente medio lavarte las manos. Y ahorita ya con la pandemia que nos está quejando ahora, volvemos a que hasta la forma en que nos lavamos las manos ya es diferente. Ujú. Digo, ya existía desde hace muchos años esa forma de lavarnos las manos, pero solamente muy pocas personas lo hacían porque eran personas que estaban muy cerca de las cuestiones de salud, o eran doctores o así, o enfermeros que tenían ese conocimiento y ahorita ya lo tenemos que saber todos. Son como 11 pasos o no sé qué para lavarte las manos. Ahorita ya lo hacemos automático. De lavarte bien el dorso, la palma de las manos, las uñas, entre los dedos, y así. Es Como cierto. ves, Pues ahorita que mencionas eso sí me pone a pensar así como de,
a lo mejor ahorita no porque no vemos el cambio, o sea, no vemos, estamos a mitad del cambio, ¿no? Sí. Pero ¿cómo será en 20 años que digan, no, es que, fíjense cómo era la sociedad hace 20 años? Que hasta una tos china les dio y la madre, y eran bien puercos y o sea, porque ¿Qué van a ahorita lo que decir de nosotros estamos, nosotros? Eran bien exacto, cerdos. ahorita lo que decimos de De la los Edad de la Media, Edad Media, chance ¿no? lo van a decir en el futuro y no sé, o sea, ahorita que estás tocando el tema de la pandemia, tú como urbanista, tengo la duda, ¿cree en qué medida? Porque creo que sí, bueno, al menos yo siento que sí va a afectar la configuración de las ciudades al futuro. Pero, ¿en qué Ya medida la crees que la afectó. vaya a afectar? Ya la afectó y machín. ¿Por qué? Porque primero, en el nivel económico no podemos salir a hacer Ujú. lo que se hacía. Sí, Aunque ya se termine la pandemia, la configuración de todos nosotros ya es otra. ¿Por qué? Porque muchos nos tuvimos que adaptar a generar contenido de internet, a hacer ventas en internet, a movernos solamente a lo más necesario. Entonces, o sea, negocios obviamente ya no van a ser los mismos, ujú, no van a haber tantos. La configuración de la ciudad sí, o sea, si ya era más hermético el trato con otras personas, ahora es mucho más. Entonces ya no hay necesidad de, por ejemplo, yo tenerte en físico para poder estar haciendo, por ejemplo, este programa, o sea, tenerte en el mismo espacio, aquí en mi cuarto, por ejemplo. Recuerda. Hola, Mr. Leches, ¿cómo estás? Y sin embargo tenemos una discusión y estamos armando un podcast a la distancia sí. y está genial y funciona. Hemos tenido yo le llamo pijamada de pelis con mis amigos en Discord porque somos 10 15 gentes viendo una película y no necesitamos ir al cine, que obviamente la experiencia del cine es diferente, pero estas generaciones que ya les tocó esta pandemia siendo pequeños, para ellos ya están en la escuela, pero en línea, ya es, ya es otro boleto, ya se va a quedar así. Dudo mucho que sea fácil volverlos a reintegrar a un espacio solamente para tomar clases. ¿Por qué? Porque las clases en línea, aunque no sean Ujú. suficientes las que les están dando, hay mucha gente que antes de todo esto sí iba a clases en línea y terminaba la escuela así de boleto, de volada. Inclusive hay por parte del UNAM me parece es una muy buena escuela, UNADEM se llama, que son licenciaturas totalmente gratuitas para los A ver, mexicanos. ¿dónde? ¿INADEM? No, UNADEM. ¿UNADEM? Ajá. Universidad, ¿qué es? Abierta y a distancia de Abierta y a México. distancia de México, es correcto. Tiene una carta de licenciaturas y tecnológicos totalmente gratuitos. Lo único que pudiese que pagaras es tu envío de Ujú. tus documentos y ya. Eso es todo. El Julio, che, ¿cómo estás? Confirmo, la UNAM, por ejemplo, ya tenía la modalidad en línea, sí, hace muchos años, y también esta que es Sí. abierta de México también tiene muchos años, más de 10, que tiene sus cátedras en línea, sí, UNADEM, exactamente. Trabajo social, administrador de empresas, sí, 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 creo que arquitectura, sí, enfermería también, sí. Entonces, por ejemplo, en la de enfermería creo que nada más te piden ser te piden ciertos requisitos especiales, pero fuera de eso están las carreras que son totalmente gratuitas. Solo pagas el envío de tus documentos, eso es todo. Y creo que son como 500 pesos mexicanos. Entonces, Chupes Army, gracias Julio. Qué bueno que vienes de la Chupes Army. ¿Qué tal tu día? Ah, su puta madre, luego le doy un ojo. Sí, 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 claro, tecito.
Sí, pero ya después yo les dejo los datos ahí en el Discord. También se los voy a dejar en un apartado de escuela si ustedes quieren y cursos y así, donde ustedes pueden ir a ver qué les puede servir. Pero sí, por ejemplo, los que viven en México tienen esas herramientas que son totalmente gratuitas, que van a su ritmo en cuestión de clases. La cosa es que, por ejemplo, dejan una tarea para el 20 de diciembre, por ejemplo. Tú sabrás a qué horas la haces, pero antes del 20 tú tienes que subir esa clase para que el 20 esté en línea, esté subida y te puedan calificar. Así, así está la cosa. Entonces, desde antes ya había todo esto y luego tantas escuelas en línea que a lo mejor no tienen una validación ante algún, no sé, medio de gobierno que diga, como aquí la Secretaría de, pues la SEP, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, pero Ujú, a lo mejor tiene otro tipo de validez que a ti te puede servir, ¿no? Que está ¿cómo se llama? Udemy, Platzi, hay un chingo, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ir viendo y ver qué toman y muchos chavos ya están más pegados en eso porque consiguen trabajo. Y realmente es como aventarse algo para buscar trabajo y ya. No es como, o sea, la mentalidad del antes de voy a la escuela porque me obligan y porque mis papás quieren que curse primaria, secundaria, etcétera, va a cambiar por completo. Está cambiando. Todavía no podemos salir. De repente dicen, no, sí, en 15 días van a volver a salir a tomar clases, pero está cabrón. Porque como habías dicho tú la vez pasada, Rack, va a venir otra oleada. ujú. Y ya está la otra Y ya oleada. está, ajá. La cuestión es que viene más cabrona que la primera. Ujú, Entonces, ¿cómo crees que los vas a dejar salir? Yo sé que por el lado de los papás están vueltos locos porque pues en el trabajo a veces no son como tan conscientes o no son tan tan amables con el desmadre que se está viviendo, sino es como de pues es tu chamba y a ver cómo le haces, a ver, yo no te obligué a tener hijos y a mí me tienes que tener el trabajo, ¿sabes? Entonces, unas por otras. Yo sé que los papás lo necesitan porque pues, era tiempo que pues eran guarderías en parte, ¿no? Y así. Pero ¿y ahora? Ellos se tienen que ir a trabajar o están trabajando en línea también, pero tienen que tener al chiquillo en línea y ellos tienen que estar ahí también. O sea, es como de, what the fuck, ¿y sí. ahora cómo le hago? Y la gente que es, por ejemplo, papá soltero o mamá soltera, que no tiene quien le ayude, ¿cómo le hace, no? También, que no tiene ni abuela ni nadie que los pueda apoyar en ese sentido y es como de, o sea, cuánta cosa. Entonces, yo como urbanista sí estoy viendo que las cosas van a cambiar, o sea, y en plan de que ya hubieran cambiado desde hace un buen, ¿por qué? Porque ya teníamos ciudades satélites y ya teníamos ciudades en las cuales ya todo esto se manejaba en línea. ¿Por qué? Por las distancias, porque no había tanta facilidad de conocimiento a la hora de desplazarse. Había muchas personas yo vivo en Guadalajara, Jalisco, que se venían, por ejemplo, de Puerto Vallarta o de otros lugares lejanos, siendo del mismo estado, al centro de Guadalajara porque quería estudiar música, por ejemplo. Inclusive, el Conservatorio de Música de aquí había gente que se venía de otros estados para estudiar música aquí en Guadalajara, cuando podía Ujú, estudiar en línea música, por ejemplo. O sea, pero antes también no había tanta facilidad de nosotros tener internet, ¿sabes? De portar el internet, porque realmente con el celular eso tú portas el internet. Entonces son todas estas herramientas que yo ya venía como contemplando de que, oye, ¿por qué me limitas en cuestión de tecnología si lo que necesitamos es tecnología para avanzar lo más que se pueda, más rápido, para que esta ciudad, si tiene problemas de tráfico, ver las mejores posibilidades para que no haya tanto tráfico? Pero con la tecnología, no nada más así y a ver qué sale. Por ejemplo, todas estas investigaciones que estamos haciendo de lo intangible, ¿verdad? Es justo eso, tomar
un modelo de ciudad, Sí. ver cómo se comporta y en base a cómo se comporta, ver si lo Llevarlo a la aplicamos o práctica. no, exactamente. Sí, Entonces, o sea, si por ejemplo, el mejor ejemplo que tengo es GTA 5. Es una reproducción muy buena de San Francisco ujú, con un motor que te genera tráfico, gente deambulando por ahí, asaltos, un chingo de cosas y un chingo de, de instrumentos variables que tú puedes medir. O sea, si tú cambias algo, el juego, todo el juego cambia. De hecho, sí. es muy importante, por ejemplo, los que van para urbanismo y todo eso, que se avienten un SimCity y un Skylands. ¿Por Skyline, qué? sí. ¿Por qué? Porque es gestión, es pura gestión. Y si ustedes no meten, ¿cómo se llama esto? Eh, ay, se me fue la palabra. Si ustedes no meten cosas importantes para subsistir, como, ¿qué te gustan? Los hospitales, nada, ahorita se me olvidó el pinche nombre de eso. Eh, pues hospitales, escuelas y cosas así, la gente no va a querer seguir a vivir a esa ciudad porque o sea, falta alcantarillado, falta lo básico para vivir. Entonces, ese tipo de juegos de gestión te abre la mente para que tú digas, güey, qué pedo. Sí, servicios básicos, gracias. Sí, 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 servicios. Nada más que también tiene otra forma de decirlo, acá medio técnica, pero está excelente así, servicios básicos, ¿no? Entonces, si tú no dotas de servicios, Ajá. proyectando tu vivienda, si tú quieres 20, 30 años, es más, 10 años, ¿cómo quieres que la gente vaya ahí? ¿Cómo le haces promoción a la gente? Ahorita que se está densificando otra vez la ciudad, que eso es lo que a mí me preocupa, es que están haciendo ciudad vertical a lo pendejo, sin Sí, ver eso todas sí. estas cosas de sanidad, ¿sabes? Y la salud mental, ¿por qué? Porque, por ejemplo, haces un multifamiliar, pero no hay quien gestione las cosas básicas del multifamiliar. Si el vecino de arriba te sale muy puerco, muy irresponsable, güey, Ujú, no le va a dar mantenimiento a su tubería y por ende tú vas a tener goteras. Se cae el edificio, o sea, se cae el piso de arriba y vales pepino tú, como el de piso de abajo, como los del piso de arriba, que están arriba de él. Porque ese piso está vulnerable. O sea, y la cuestión de ruidos y N cantidad de cosas que se pueden evitar, que tú dices, ¿qué pedo? Esto no debería de ser así. Solamente si hubiese alguien que gestione todo. Es decir, tuberías, agua potable, cualquier cosa que le haga falta al edificio, que haya un externo al que tú le estés pagando una mensualidad y que te tenga el edificio de 10 va. Dices como Canus. Oli, bienvenido o bienvenida. Apenas una purga. Pues ujú. no, es que ni siquiera una purga funcionaría, güey. Porque tú cómo determinas si una persona es buena o mala, güey. Ah, no lo ¿Sabes? determinas, el chiste es divertirte. Yo jalo. Sí, sí, ahí sí. Pero también hay un juego muy bueno, nada, ahorita no recuerdo el nombre, donde tú estás en una situación post-apocalíptica, como esta, se cuenta, o post-pandémica, en Ajá. donde hay mucho frío, hay una sociedad pequeña, pero Frostpunk. pones, sí, es ese Es mero, ese. y Ajá. pones hasta a los niños a trabajar, pero te pones en un dilema de, güey, o sea, son niños, ¿cómo los vas a poner a trabajar, no? Pero si tú no pones a trabajar a los morros, Se muere pasan, pasan un la montón de ciudad que cosas estás que tú haciendo. dices, Ajá. verga, o sea, yo no preví esto. Y pude haber a lo mejor sacrificado a algunos niños en cuestión de trabajo, para que trabajaran, para que no pasaran estas tantas muertes o estas tantas infecciones y así. Entonces, Dios, es que ahí juega un papel importante tu moral, tú cómo ves las cosas y el cómo realmente se desenvuelve el juego con eso. Entonces, todas estas gestiones
te ayudan un chingo si tú vas a gestionar ciudad o vas a planear ciudad, abrir tu panorama para dotar de servicios primero y Ujú. después meter vivienda. No metes vivienda primero y después dotas de servicio, porque eso pasa en las edificaciones irregulares, que se meten también muy adentro de zonas de riesgo y después les sale más caro de lo que realmente pagaron por el terreno o por su casa y así. Entonces, aguas con eso, chicos. Dice, hablan del juego ese que es en un planeta helado, sí, es correcto, Litos. ¿Cómo estás, Litos? Bienvenido. Donde puedes mandar a trabajar a los niños y que se pueden morir, sí, ese Ajá. es. Hola, Mr. Leches, amo ese juego, pero si me miren demasiados niños, te pueden exiliar. Ok, dice el DBK. Uy, ese juego me interesa. Sí, les voy a dejar, te digo, una lista de juegos también ahí en el Discord, con temas de ciudad. Ya después también ¿El, estaremos. ¿Qué pasó? el Trópico serviría? Sí, ¿O la línea de juegos de Trópico? Sí, ¿no? sí, también hay uno muy viejo que se llama Faraón. Ese también es una gestión de Me ciudad, suena. pero Ajá. en Egipto. En Egipto. Ajá. En Egipto, ajá, y se llama Faraón. Creo que fue contemporáneo de los SimCity, de los primeros. Eh, No, ok. Dice Tecito, pero la purga iría a personas que no se pueden defender. Eh, cierto. Lito dice, perdón por las mayúsculas, los juegos siempre me cambian. Ay, sí, te entiendo. Buenas. Luego dice el Julio, confirmo, trabajo en construcción y existen muchos sistemas así, todos apelotonados. Sí, es correcto. Entonces, todo esto de la higiene que hablamos, de toda esta corriente que se dio del higienismo, o sea, se está perdiendo y es que muchos se van por contrato. La verdad es que es la verdad, Ujú. es varo, no me importa, yo estoy vendiendo mi edificio, por ejemplo, o mi complejo, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero yo nunca he como segregado o dicho, es que estos son peores que estos, así, no. Es que se supone que nosotros debemos de trabajar en equipo. Hay muchos malos entendidos entre colegas, es decir, yo llamo colega a un arquitecto, a un ingeniero civil y así, ¿por qué? Porque a pesar de que cada quien tiene su función específica en cuestión de gestión de ciudad, deberíamos de trabajar juntos, deberíamos de ser multidisciplinarios para que esto funcione, porque por lo general a nosotros nos enseñan que el arquitecto es muy puntual. ¿Por qué? Porque él ve el edificio y del edificio hacia adentro, y todo lo que hay adentro del edificio, no sé qué, pero solamente vio la función del edificio, pero no está viendo la función del edificio con su entorno. ¿Cómo afecta esto o cómo beneficia esto a la ciudad, a su entorno? Si le va a quitar vista a un edificio, si le va a quitar vista o luz a una casa, esto puede hacer que una persona se enferme, el que no le llegue luz. Simplemente el que no te dé luz solar, digo, mi caso es grave hasta cierto punto porque soy alérgica al sol. Entonces cada cierto tiempo yo me tengo que asolear, pero de una forma especial para pues que no me dañe tanto, ¿no? Porque a mí me dan como, ¿han sentido el dolor de un, cómo puedo decirlo? De un De calambre un amor no muscular. correspondido. Nah, no, hombre, de un calambre muscular, pero imagínense ese dolor en todo el cuerpo Ah, al sí. mismo Sí, tiempo. sí, sí. Es horrible. Y Sí. eso me pasa con el sol. Aparte que a veces me salen manchas rojas o a veces me sale como urticaria o mucha comezón en la piel. Entonces, para que yo no me descalcifique, necesito fijar la vitamina D que pues obviamente tú consumes con los alimentos o así, ¿no? Ujú. Entonces para mí es muy difícil porque soy alérgica al sol. Por eso soy tan blanca. No, no porque, ay, sí, viene de una familia así, bien persona y no, para nada. Estoy blanca transparente porque no me pinches da el sol. Y ya.
¿no? Entonces la cosa aquí es poder trabajar todos en equipo y ser multidisciplinarios, güey. La neta, o sea, así como por ejemplo soy urbanista y estoy trabajando con un historiador, Ok. así podría trabajar con un arquitecto, con un topógrafo, porque es lo ideal, ¿sabes? Es lo ideal. Y ver los puntos de vista de cada uno, o sea, y yo, o sea, por ejemplo, en mi caso es, ok, yo necesito esto, pero tú que eres el experto, oriéntame. Yo lo veo de tal manera, yo sé cómo pedirte las cosas, pero ¿cómo lo ves tú siendo el experto en esa área? ¿Sabes? Y entonces Ujú. así armar todo un programa, un proyecto de ciudad y ¡zas! Debe de salir y sé que el resultado sería muy bueno. La cosa aquí es que son el ego y el dinero El ego. lo que no nos deja avanzar a nadie. Y deberíamos de cambiar esto con toda esta pandemia, debe de cambiar esto. ¿Por qué? Porque ya no nada más somos la competencia de aquí, ¿sabes? Deberíamos Ajá. de juntarnos para trabajar mejor los de aquí, para enseñarles a los demás, ¿sabes? Y Sí, aprovechar sí, sí, todo sí. esto que, que nos puede dar es, esta situación pandémica. El poder tener estas conexiones por medio de la tecnología y que vamos a usar la tecnología a lo bestia. Entonces, carajo, usémoslo para lo bien. No para estarnos peleando de a ver quién la tiene más grande, o sea, no manches, no. Ni a ver quién Sí. no sé, este, mejor hagamos las cosas bien. Es lo que digo y es como yo creo que está cambiando la ciudad y debería de cambiar para mejor la ciudad. Dice Lito, yo soy como Casper por la alergia a las personas. Alitos. Viva la vida dentro de cuatro paredes, o sí. Dice, esta pandemia no nos va a ayudar en cuanto a sociedad. Todo lo, todo lo empeora. Va a ser como una Mm, carrera por quién se para primero y aprovecha el boom de la libertad. eso de la libertad Pues es sí lo que, debatiría yo, quién pero sabe. eso pero no es el espacio, pero no es el espacio, está hablando lo mismo. Sí, yo siento que más bien la tendencia de la libertad individual está yendo en reversa. Sí. Dice Tecito, hay quienes son alérgicos al agua. Litos dice, Ujú. ¿alérgica al sol? Eso es como ser alérgico al aire. No, Apta no para sos este apta para planeta. este planeta. Uy, tengo 35 años. Dime tú si no soy apta, güey. No, y de hecho hay más personas alérgicas al sol de las que crees, ¿eh? Y sobre todo aquí en Twitch. De Sí, hecho, hay tú, un tú serías la chingo, ¿eh? segunda persona que conozco que es alérgica al sol. Así, mira. Por algo Streamer, terminamos ¿eh? en Twitch, ¿eh? Por algo terminamos en Twitch. Sí, sí, Ya de que no hecho. podemos salir, pues ¿qué nos queda? Echar la carne al asador aquí en Twitchecito bebé. O en Exacto. YouTube o en cualquier red social que sea posible uno trabajar, dale. Ujú. Dice, a Seguito le gusta ese juego. Sí, ya sé cuál. ¿Cuál es el tema de hoy? Acabo de llegar. El higienismo. Trópico. ¿Dónde puedes mandar a trabajar a los niños si se te pueden morir? Ah, sí, eso ya lo leímos, ya. Amo ese juego, dice Mr. Leches. Saben que yo leo en código Konami, ¿no? De arriba, de abajo, del medio y así. Pero Julio me llama la atención que pues trabaje en eso y pues no sé, me gustaría saber qué piensa de lo que acabo de decir. Dice, esa es la cosa en México, tenemos esa cultura de volverte autosuficiente en el estudio. Estamos mal acostumbrados a que no nos enseñen. Este Cierto. ciclo escolar por lo menos se va a acabar en línea. Usa herramientas que ya tenemos para agilizar los procesos, disminuyes contaminación, estrés, puff, servicios básicos, confirma el trabajo de construcción y existen muchos sistemas así, todos apelotonados. Sí, ahí nos quedamos. Dice Laxus, a la bestia, el señor Dross. Ah, no, ¿quién es? Es nuestro pequeño Track Valgar. No, es un streamer muy chingón que tiene ahí su canal también en Twitch, por favor.
si tienen ganas de reírse un rato ahí con Rack Valgar, créanme que se van a divertir un montón. Toma también temas así medios complejos y así. No, Sí, no específicos de ciudad, pero sí de repente datos curiosos históricos que sí de repente les da y así. ya Está ves. chido, está chido. ¿Algo más que desees agregar Pues como conclusión? como conclusión, que ¡Ahí viene la la basura! cuestión de la higiene, o sea, ustedes porque están chavos, pero pues lo dan por sentado, ¿no? Pero sí considerar que pues fue todo un proceso, ¿eh? Eh, fue todo un proceso al que se tuvo que llegar y no acabó. Ahora sí que lo que decía Dras hace unos segundos, ¿no? Aún pues se están cambiando las cosas, sobre todo con esta pandemia, eh, y que ahora sí que nada más hace falta poner un poquito de atención al entorno para ver cómo es que esos cambios los están afectando, ¿no? Porque una cosa es cómo ustedes sientan que los afecta y otra cosa es cómo objetivamente pues, nos está afectando a todos, ¿no? Eh, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Dres. Pues, esta pandemia va a cambiar muchas cosas de cómo es la ciudad, incluso la noción misma de ciudad. O sea, ya no va a ser algo físico, eso ya definitivamente. Y sobre todo vaya, los antecedentes ya los tenemos desde pues, de los propios influencers, ¿no? Sí. YouTube, las redes sociales mismas, Twitch. Como tal, podemos considerar esto una ciudad con pequeñas colonias donde pues, nos juntamos a vernos jugar videojuegos unos a los Somos una otros, ¿no? ciudad virtual, efectivamente. Exacto. Somos una Entonces, ciudad virtual. pues es un tema interesante y yo espero que pues no tanto que hayan aprendido, porque pues ahora sí que eso depende más de ustedes que de Hablamos nosotros. de mucha Nosotros les caca, damos la así que información y ustedes saben qué hacen con ello, pero sí que les haya resultado pues entretenido, ¿no? sí, hablamos de harta caca, así que de Eh, aprender de caca, aprendieron algo de caca y costras y que si la caca fuera fluorescente no necesitaríamos luz eléctrica, ¿verdad? Pero fuera de eso, pues nada. Y Yo como creo que en en un el futuro sí primer veremos eso, ¿eh? ¿qué? Que conviertan la caca para aliviar la Estaría crisis energética, perrísimo. O sea que conviertan la los caca en... desechos, claro, que pudiera ser luminiscente, puta, o sea, Ujú. lo que nos ahorraríamos en energía, muchachos. Dice Lito, yo sigo con las viejas costumbres medievales. Me voy a bañar 3 veces en la vida, una al nacer, una a media edad y la última al morir. En el medio voy estirando con perfumes fuertes. Ok. Bueno, Había bueno, un así rey, se de hacía, hecho, güey. que un rey francés, que de hecho, o sea, ese güey, sí de plano, ese güey se encuarentenó, pero, o sea, no salía de la cama y ahí se cagaba. Y creo que los propios sirvientes decían, como sarcásticamente, que el cuarto olía a rosas. No me acuerdo cuál rey era, pero No sí me mames. acuerdo que era francés y que era obviamente antes de la Revolución Francesa, y obviamente antes que Luis XIV. Pero sí, ahora sí que él sí aplicaba esa y lo tenían que disfrazar justamente con perfumes fuertes, ahorita que lo menciona el Lito. Damn. Qué grueso, ¿no? Que era lo que estábamos hablando también de, ay no, como la gente no. Y solamente la gente con dinero, pudiente, de la realeza y cosas así, tenía acceso a poder pagar esos perfumes carísimos para Ujú. esconder su hedor. Y así. Pues nada, chicos, ahora sí que nos despedimos. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Nuestro siguiente, otra vez. Nuestro siguiente episodio, quédense al pendiente, por ahí les vamos a estar avisando en las redes sociales, Ragvalgar y yo, Ujú. de qué tratará el siguiente. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ver con quién le damos al raidcito y así. Déjenme ver.
Oigan, y como la vez pasada, nuestro primer episodio terminó con el camión de la basura. Nuestro segundo episodio también. Sonó el camión de la basura. Sí, Que no se señor, pierda esa bonita cómo no. costumbre. Para que, exactamente, que no se pierda la costumbre. Y aparte, estamos hablando del higienismo. La vez pasada también estábamos hablando de cosas así y pasó la basura. Qué conveniente, pero bueno, ya sí. Así es la vida. Déjeme ver. ¿A quién le damos un raizazo? Tengo a Lizzie. Lizzie tiene a 5 personas. Vamos a visitar a Lizzie. Chicos, neta, Va, va, va. muchísimas gracias. Acompañen un ratito con Lizzie. Él está jugando. Déjenme ver qué está jugando. Está jugando de Bridge. No tengo idea de qué sea eso de Bridge. Pero bueno, vamos a verlo juegasear y giciar y así. Chicos, neta, muchas, muchas, muchas gracias. Espero pronto tengamos otro episodio de Urbanime. Y pues nada, están súper que te invitadísimos. Y mañana los veo en un stream normal. Y así. Y el día 15 vamos a contar historias paranormales. Y el día 30 va a ser el análisis de un juego de video de historias de terror. O que tenga una leyenda oscura. Para revisarlo con lo que se cree de este tipo de leyendas o fantasmas o así en la realidad y alguna de esas referencias que podamos tomar, ¿sale? Muchísimas gracias a todos, vamos a hacerle una raid a Lizzie. Chicos, neta, muchas, muchas gracias. Gracias por los beats, gracias por esos follow, gracias por esos hosts. Y así, los quiero mucho. Saludos, ninja. Around. Despídete, Ragwalgar. Y sigan a Rag, por Bye bye. favor. Tiene también su espacio en Twitch. ¡Vámonos! Bye bye. Bye. Ya que si ustedes quieren darnos un tema, del cual Sí. ustedes quisieran que hablemos, me lo pueden dejar en sugerencias en nuestro Discord. Cuídense mucho, los quiero. Ahora tengan un bonito dominguito. El perro también. Dice el perro que también. Adiós. Bye.